preguntas en sus cuadernos. Igual, yo les voy a ser sincero, yo no creo en eso de las clases grabadas. Yo creo que el 90% no ve esas clases grabadas, pero bueno, ahí está la herramienta. Entonces, ¿alguien me puede decir qué entiende por recursos, bienes y necesidades? ¿Qué es un recurso? Lo que uno tiene. Los recursos es lo que uno tiene. ¿Qué más? Algo que se puede utilizar a favor o Algo que se para puede, algo, o para algo, algo, no sé. muy bien, algo que se puede utilizar para algo. ¿El recurso solamente es dinero? No, No, señor. No. No. recursos materiales, recursos ambientales, casi todo lo que nos rodea son recursos. ¿Las personas son un recurso? Sí, Muy bien. Los seres humanos también somos recursos. ¿Quién me puede decir qué es un bien? Es como una casa que nosotros tengamos a nuestro nombre, Una como algo casa que que nosotros adquirimos, tengamos. Muy como un bien. vehículo, algo que nos Algo de nuestra pertenece. propiedad. Algo de nuestra propiedad. Muy bien. ¿Y qué me puede decir qué es una necesidad? Es algo que necesitamos. Uy, uy. ¿Cuántas neuronas trabajaron ahí para esa respuesta, biche? Se inspiró. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, a Ana. Ana, ¿cuáles son sus necesidades? Pues hay varias, o sea, hay tipo que, pues hay varias necesidades como económicas, pues varias que yo no sé. Varias. Muy bien. Pues la intención de la pregunta, pues no es saber cómo está la situación económica en su casa, no. Los seres humanos tenemos necesidades básicas, ¿cierto? Una de ellas es que necesitamos alimento para poder subsistir, ¿cierto? Para poder estar vivos. Si no tenemos comida, nuestro cuerpo muere, sencillo. Necesitamos Agua. agua, muy bien. Eso entra ahí entre los alimentos. Necesitamos ropa, ¿cierto? Tenemos la necesidad de cubrirnos, necesitamos Jabón. esa necesidad, la necesidad de la limpieza, ¿cierto? O sea, me refiero pues como a las necesidades que son inherentes al ser humano, porque yo le puedo decir, ay, ¿qué necesidades tiene? No tengo mercado. Bueno, sí es una necesidad muy grande. Y justamente no satisface esa necesidad del ser humano. Entonces, hay unas necesidades que eso lo vamos a ver más adelante, no en esta clase. Hoy lo vamos a ver de forma general. Hay necesidades básicas y hay necesidades que no son básicas. Tienen otro nombre que ahora no recuerdo, pero no son básicas. Por ejemplo, una necesidad básica es que en los planes suyos en el futuro sea comprar una casa, ¿cierto? Todos queremos una casa. ¿Qué necesidad puede cubrir una casa? La necesidad de protección, ¿cierto? Cuando se está en su casa, usted está seguro. La necesidad también de seguridad, usted puede modificar su casa, ¿cierto? Si usted de pronto la quiere negociar, etcétera. Bueno, en la meta de todos en la vida está conseguir una casa, ¿cierto? Y hay necesidades que nosotros satisfacemos, pero que no son inherentes al ser humano. Por ejemplo, si usted se compra una revista de esas donde, un álbum de esos donde usted pega stickers de jugadores de fútbol, ¿cierto? Usted gasta plata en eso, pero eso usted no le satisface ninguna necesidad. O usted se puede comprar, por ejemplo, ¿qué? Bueno, en el caso que les traía aquí, ustedes pueden comprar una consola de videojuegos, ¿cierto? Eso en usted no satisface ninguna necesidad. Satisface la necesidad del entretenimiento, ¿cierto? Pero no quiere decir que sin ese bien usted no pueda sobrevivir, ¿cierto? El ser humano siempre encuentra cosas con que entretenerse. Recursos, bienes y necesidades. Entonces vamos a hablar sobre los recursos. ¿Quién me colabora, por favor, leyendo esta diapositiva? Yo, profe. Recursos, bienes y necesidades. Los recursos son los factores productivos que permiten producir bienes y servicios. Son los recursos naturales, trabajadores y capital físico.
máquinas y herramientas. Los recursos son escasos, ya que no hay cantidad suficiente para crear todos los bienes que deseamos y satisfacer las necesidades de todo el mundo. Muy bien. Los recursos son los factores productivos que permiten producir bienes y servicios. Son los recursos naturales, trabajadores y capital físico. Aquí ya el concepto lo estamos dividiendo en tres, ¿cierto? O sea, si no tenemos estas tres características, no cumple el concepto de recursos, ¿cierto? Ya más adelante les voy a decir por qué. Porque para crear un bien se necesitan los recursos. Y las personas que se encargan de crear esos bienes son las personas. No hay recursos o bienes terminados que se creen solos, ¿cierto? Solamente tenemos las materias primas que entran en los recursos naturales. Si usted necesita, por ejemplo, zapatos, usted necesita el cuero sintético, ¿cierto? O necesita el cuero de los animales para hacer cierto tipo de ropas, aunque creo que hoy en día ya no se utiliza eso. Son escasos, ya que no hay cantidad suficiente para crear todos los bienes que deseamos y satisfacer las necesidades de todo el mundo. Los recursos son escasos, aunque usted vaya al supermercado, ¿cierto? Y vaya al Éxito, y vaya de pronto el día que usted quiera, usted encuentra lo que usted quiera. Entonces, ay, ¿cómo así, profe, que los recursos son escasos? Sí, los recursos son escasos y hoy en día son más escasos. Para poder que en alguna parte haya abundancia, en otro lugar tiene que haber escasez, ¿cierto? Hablando de forma, gracias a Dios, ¿cierto? Muchas personas sí tienen necesidades económicas, pero eso no quiere decir que los productos sean escasos. Aquí, por ejemplo, encontramos tiendas que nos pueden vender leche, papas, cereales, arroz, todo lo que está dentro de la canasta familiar. Si usted va a un país, bueno, no voy a hablar de Venezuela, vámonos más lejos, vámonos por allá como para Haití, ¿cierto? Para la isla del Caribe. En Haití hay mucha escasez de productos, de alimentos, también hay escasez de bienes, de servicios, ¿cierto? Entonces, para que en un lado del hemisferio haya abundancia, en el otro siempre hay escasez. Y siempre es por los extremos, ¿cierto? O hay mucha abundancia en algunos lugares y hay mucha escasez en otros. Por ejemplo, hay mucha abundancia en los países desarrollados. Me imagino que si usted va a California, ¿cierto? A Las Vegas, a New York, son ciudades que funcionan 24/7, ciudades que nunca se apagan, o sea, son abundantes todo el momento, usted encuentra lo que quiera 24/7, pero si usted viaja a Venezuela, probablemente ni siquiera en algunos estados va a haber energía eléctrica. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor? ¿Sí? Yo pregunto, digamos que para hacer, digamos, un producto, qué sé yo, obviamente se necesitan varios factores y pues varias materiales, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, es de lógica que si, digamos, uno de esos llega a faltar o, digamos, ya no podría producirse o no se podría hacer o conseguir, es obvio que ya no se va a hacer el producto. Correcto. De igual forma, el ser humano ha intentado darle reemplazo a esos recursos escasos. Por ejemplo, desde hace muchos años están diciendo que el petróleo se va a acabar. El petróleo, pues de ahí se toma la gasolina y se toman muchas cosas, ¿cierto? Infinidad de cosas. Además, hasta leí un artículo una vez que decía que el maquillaje se hacía también a base de petróleo. O sea, con el petróleo usted hace muchas cosas y obtenemos algo fundamental en nuestra sociedad y es la energía, ¿cierto? Como dicen que el petróleo se va a acabar, el ser humano ha buscado reemplazar ese recurso limitado por uno, voy a colocar dentro de comillas porque nunca me han parecido ilimitados, por productos ilimitados. Entonces hacen paneles solares para obtener energía de la luz solar, ¿cierto?
hacen plantas eólicas para obtener energía del viento. Entonces siempre estamos intentando como buscarle un reemplazo a lo que se va a acabar. Pero tarde o temprano, ¿cierto? Los recursos del planeta, a medida que seamos más personas, se van a escasear. ¿Qué me ayuda, por favor, a leer Bueno, si este? queremos Adelante. producir una barra de pan, necesitaremos semillas para cultivar trigo y tierra donde hacerlo. Todos ellos son recursos naturales. También agricultores que lleven la producción, o sea, trabajadores, y tractores y herramientas, en que en este caso llamaremos capital físico. Finalmente, obtendremos la barra de pan, que será el bien que nos permitirá satisfacer. Muy bien, aquí tenemos la necesidad de alimentarnos por medio de este producto, ¿cierto? Por medio del pan. Cuando usted va a la panadería, ¿cierto? Usted simplemente da los 2.000 pesos, o bueno, lo que sea que valga el pan, y ya le dan su bolsita con el pan adentro, ¿cierto? Ese pan pasó por muchos procesos antes de que llegara a sus manos. Ese pan, me imagino que, bueno, ustedes me perdonarán a mí, ¿cierto? No sé, porque bueno, no soy panadero, no sé cómo se hace el pan, pero entonces me imagino que tuvieron que haber cultivado algún producto, aquí dice el trigo, en la tierra, ¿cierto? Esos productos tuvieron que haber ido a una fábrica. En esa fábrica tuvieron que haber hecho la harina. Entonces la harina se la vendieron al panadero. El panadero tuvo que contratar al panadero, perdón, el administrador tuvo que, a la panadería, perdón, y el administrador tuvo que haber contratado al panadero, que es el que sabe hacer el pan, ¿cierto? Y ahí termina el proceso cuando el pan termina en sus manos por medio de un intercambio monetario. Ese es el proceso que tiene todo producto. Cada producto tiene un proceso de pronto más complejo, más largo, pero que siempre va a incluir estos tres factores: los recursos, las personas y la necesidad. Ahí lo podemos ver en el ejemplo. Ahora vamos con los bienes y los servicios. ¿Quién me ayuda a leer este diapositivo? Yo, Adelante. son aquellos que satisfacen una necesidad. La comida satisface la necesidad de alimentos, un móvil la necesidad de comunicarnos y de información, un coche la de transporte y una clase de economía cubre la necesidad de educación. La principal diferencia entre bienes y servicios es que con los bienes satisfacemos la necesidad a través de un producto, pero con un servicio satisfacemos una necesidad a través de una actividad de una persona. Muy bien, excelente, Anthony. Los bienes y servicios son aquellos que satisfacen una necesidad. La comida satisface la necesidad de alimentarnos, la ropa satisface la necesidad de vestirnos. Bueno, metámoslo ahí, los televisores que se están robando satisfacen la necesidad de entretenimiento, el transporte, la necesidad de comunicarnos son satisfechas por muchos bienes que encontramos en la sociedad. Aquí habla algo muy importante y establece la diferencia entre un bien y servicio. Ya sabemos que un bien generalmente es algo tangible, algo que podemos tocar y palpar. Un servicio es algo intangible. Por ejemplo, en este momento ustedes están o sus padres están pagando por el servicio de la educación y yo les estoy brindando a ustedes toda la información que tenga que ver con economía, contabilidad, gestión empresarial. El profe Naren les da matemática, la profesora de inglés les da inglés y así sucesivamente. Es un servicio educativo. De igual forma, cuando ustedes le pagan a Claro, a Tigo, un servicio móvil, ¿para qué? Para satisfacer una necesidad, y esa necesidad es la de comunicarnos, ¿cierto? Muchas veces, cuando nosotros vamos a comprar un plan de datos, el plan de datos trae minutos ilimitados, trae mensajes de texto, WhatsApp gratis, Facebook gratis y un sinfín de cosas, YouTube gratis. Esas redes sociales que muestran videos como YouTube, esas páginas de streaming, también son para comunicarse, ¿cierto? Yo considero que ahí nosotros podemos dividir el material que nosotros vemos. Hay material que sirve y hay material basura de entretenimiento, ¿cierto? ¿Por qué? A mí me gusta, mi red social favorita, si ustedes me lo preguntan, es YouTube. Me encanta YouTube. ¿Por qué? Porque es una manera fácil de acceder a la información que yo necesito. Entonces ahí veo, por ejemplo, documentales. Cuando estaba en la universidad veía
ejercicios matemáticos, veía ejercicios de cálculo, de estadística, todo lo que uno ve en la educación superior, ¿cierto? Ejercicios de fácil acceso, información de fácil acceso, y que una persona te lo está explicando, a diferencia de un libro, ¿cierto? Porque un libro te da el procedimiento pero hoy en día el que te lo muestren en un video, el que te hagan varios, ¿cierto? Es como más comprensible. Entonces nosotros pagamos ese servicio a ti, claro, para poder comunicarnos. Nosotros, para poder que esa persona que hizo ese video llegue hacia nosotros. Aquí está la diferencia en la diapositiva entre un bien y servicio. Bien satisface necesidades a través de productos, ropa, celulares y comida. Servicios satisfacen necesidades a través de una persona. Una charla de economía, por ejemplo, lo que yo les estoy brindando a ustedes ahora. Un partido de fútbol. Ahora en Fox ESPN hay que pagar para ver la Champions, para ver un partido de tenis, para ver cualquier tipo de deportes, hay que pagar. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque de igual forma, entonces, ¿para qué uno paga el TV cable? Entonces, o sea, hay que pagar el TV cable, hay que pagarle al canal continuo. Ahora vamos con el término necesidad. ¿Quién me Necesidad colabora, por es la favor? sensación de la carencia unida al deseo de satisfacerla. Es decir, para que tengamos una necesidad debemos sentir que algo nos falta y además querer acabar con esa necesidad. Pero no debemos confundir la necesidad con los bienes y servicios que permiten satisfacerla. Por tanto, si deseas una videoconsola, tienes que tener claro que la videoconsola no es una necesidad en sí misma, sino que es un bien que te permite satisfacer la necesidad de entretenimiento. Muy bien. O sea que básicamente es un capricho más y ya. Es correcto, es correcto. El comprar una consola es entretenimiento. O sea, si usted no la tiene, usted no se va a morir por no tener una videoconsola, ¿cierto? Nuestros antepasados no murieron por no tener un Xbox, un Play, ¿cierto? Encontraron otras maneras de entretenerse, no tenían un televisor, quizás por eso esas generaciones tenían más hijos. Habían otras formas de entretenerse. Entonces, eh, es, este, eh, eh, fíjense Venga, yo le bien, pregunto. o no sé qué, ajá. Entonces, hay un profesor que hace años nos habló del mismo tema de las necesidades y, como yo le digo, los caprichos, pero ventilarse se podría decir que es una necesidad también, o sea, ventilador. Ventilarse. Fíjese, espera. Fíjese que yo iba a hacer un chiste respecto a eso. O sea, Santiago me leyó la mente. Fíjense que yo estaba pensando en estos días y le decía, por ejemplo, aquí a la persona con que convive en esta casa, que tenía ganas de comprarme un aire acondicionado. Que este paso sentía que necesidad, sí, la verdad, y sí, esa aguantadera de calor como que cansa y aburre, y mi cuarto, por ejemplo, en mi cuarto se encierra mucho calor, entonces yo le ve, sería bueno comprar un aire acondicionado, ¿cierto? Pero si no tengo dinero para comprar un aire acondicionado, baila, abanico, ¿cierto? Y si no tengo tampoco para el abanico, pues toca dejar la ventana abierta o la puerta abierta para que entre un poquito de aire, ¿cierto? No, pero si uno sin abanico Entonces, se muere. no, la verdad No. sí. Entonces hay diferentes productos para satisfacer unas necesidades, ¿cierto? Este tema de necesidades es extenso, o sea, este va a ser el tema del segundo periodo. Entonces, ustedes van a ver la cantidad de necesidades y cómo se dividen, pero hay necesidades de necesidades. Entonces están las necesidades básicas y están las necesidades que muchas veces el marketing, la publicidad nos crea, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hablar de las marcas. Muchas personas que compran zapatos de marca, entonces son Nike o Nike, los Adidas,
bueno, diferentes tipos de marcas, ¿cierto? Pero el zapato sigue cumpliendo la misma necesidad, ¿cierto? No lastimarnos los pies cuando estemos caminando largas distancias. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un zapato de 30.000 pesos, imaginémonos, a un zapato de 300.000 Que uno es pesos? más caro que el otro. Profe, claro, profe, y la calidad, claro que sí, eso es un tema que se adhiere al tema de la necesidad, pero los dos zapatos cumplen la misma función. Posiblemente los zapatos, posiblemente, si usted no tiene un pie asesino, porque hay gente que tiene un pie asesino, posiblemente esos zapatos de 300.000 pesos le duren más que los zapatos de 30.000 pesos, pero los dos zapatos cumplen la misma necesidad. Entonces yo le decía a una profesora justamente cuando iba caminando, le decía, hey, era un almacén común y corriente y vendían camisetas deportivas. Entonces yo le decía, hey, me voy a comprar esas camisetas. Y me dijo, no, no te las compras ahí, cómpralas en el almacén tal, que son de marca. Y yo le dije, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Me dijo, no, lo que pasa es que si usted pone esas camisas va a quedar oliendo feo. Entonces yo le dije, no, no puede ser. O sea, ya uno se deja llenar como por esa mente capitalista. Igual yo solamente necesito una camiseta para ir a hacer ejercicio y ya. Entonces y eso depende de cada quien, ¿cierto? Hay una pirámide de necesidades. Hay gente que le gusta comprar outfit, así como se le dice hoy en día, para ir a hacer ejercicio. Entonces, aparte de ir a hacer ejercicio, pues van a tirar farándula, modelar, ¿cierto? Y que las fotos, yo no voy a eso. Yo me pongo cualquier prenda de ropa y voy a ir a hacer ejercicio y sin embargo me tomo fotos allá, ¡pah!, levantando las pesas y siento que me veo bien. Entonces, ya hay muchas formas de satisfacer esas necesidades y cada quien satisface las necesidades como crea que las puede satisfacer mejor. O también estos días le dije a la profesora, a unos profesores ahí, amigos míos, y les dije, hey, pues, para matar el tiempo. Un celular es una necesidad. Hoy en día sí. Oh, no, pero escuche, no me has dejado Ajá. terminar. Yo O sea, puse coca ya. Usted usa los panelitas, ¿cierto? Ajá. Bueno, con los inteligentes, ¿cuál es mejor? Ajá. Panelitas que también traen WhatsApp, ténganlo en cuenta y también traen Facebook, así que O sea, dígame. les voy a dar un ejemplo y voy a utilizar a mi hermana, ¿cierto? Mi hermana se llama Gisela. Gisela tiene 15 años y vive en San Andrés, ¿cierto? Entonces, Gisela, cuando cumplió sus 15 años, ella tiene unos pares. Entonces, ella dijo que quería un iPhone, yo no sé qué. Ya, qué pena que lo diga así, pero es que todos los años sale un iPhone y ya no sé ni siquiera cuál es el último. Entonces yo le dije, pero ¿tú para qué un iPhone? Entonces viene y me dice, lo que pasa es, o sea, quiero un iPhone porque sí, porque es lo último. Pero yo le dije, pero ¿para qué quieres un iPhone? O sea, ¿qué diferencia hay entre ese Samsung que tienes y el iPhone, independientemente de la cámara? Porque la cámara, pues hay que aceptarlo, el iPhone toma muy buenas fotos. Pero yo le dije, para tener WhatsApp, para tener Facebook, para tener las mismas llamadas, para lo mismo que vas a utilizar el iPhone, va a ser lo mismo para lo mismo que estás utilizando el Samsung, es lo mismo que comprar un iPhone, lo vas a utilizar para lo mismo. Y para cuando no tengas nada que hacer, escuchar música y ver YouTube. Okay. Entonces le dije eso. ¿Cierto? Para pantalla. Entonces, ya voy. Entonces, y para pantallar, exacto. Entonces, respondiendo a esa pregunta, hay una necesidad, ¿cierto? Y es de aprobación. Creemos en nuestra sociedad que tener esos teléfonos pues nos van a dar cierto estatus social. Eso está comprobado teóricamente, ¿cierto? Entonces, la que tiene el iPhone, qué pena. La que tiene el iPhone o el que tiene el iPhone tiene plata. ¿Sí o qué? Muchas veces pensamos eso. Pero fíjate una cosa, que yo sepa, hay celulares, como dicen, que más feos, incluso menos reconocidos que el mismo iPhone, y pues y más, son a veces incluso más baratos
y son mejores que el mismo iPhone, o sea, Sí, o sea, básicamente, eso y se yo le levantó decía, fue por marketing. vea, yo anteriormente, existía este fenómeno y era que salía 1 o 2 teléfonos cada año nuevo, por ejemplo. Entonces, el último era el Nokia 1100. Entonces, ay, el que tuviera ese era lo máximo. Después salía el Nokia 1115, ay, el que tuviera ese era lo máximo. Hoy en día, cada año salen de todas las marcas como 5 referencias. Samsung A1, Samsung A1S, Samsung A1 Plus, Samsung A1 Plus Plus Plus, iPhone 11, iPhone 11 Pro, Ah, pues iPhone sí. 11 más, entonces, no, que uno es más caro que otro, es que el otro trae 3 cámaras, es que sale demasiado, que uno ya ni siquiera sabe cuál es el último. Lo mismo con más cámaras y ya. Entonces yo le dije yo siempre digo que me sirva solamente para llamar, para contestar y para mandar mensajes y WhatsApp. Ya, que me sirva para eso. Que me sirva para eso, o sea, y que me tome foticos así de vez en cuando. Y eso, que cuando hay otro teléfono que toma mejores fotos, hey, tómame una foto y me la pasas. Ya, eso se acabó el lío por eso. Entonces, yo tengo una ley en mi vida, ¿cierto? En mi vida, y es que yo no le gasto más de 1.000.000 de pesos en un celular. O sea, ya, la verdad, no le gasto más de eso. ¿Por qué? Porque los celulares ya no duran nada. Los celulares, Eso existe depende, algo. profe. Esperen y verán, este es un tema que yo les voy a dar más adelante, se nos está acabando la clase. Y existe algo que se llama obsolescencia programada. Cada nada salen actualizaciones, cada nada Facebook se actualiza, cada nada WhatsApp se actualiza, y poco a poco el teléfono va quedando sin memoria. Entonces, esa es la excusa ¿para qué? Para que usted cambie de teléfono. Los táctiles empiezan a volver locos desde un cierto tiempo, no les abre Facebook, les falla de todo por las actualizaciones. Entonces, en ese caso, para responder ya después de casi 5 minutos a la pregunta de Michelle Mena, la necesidad que es satisfacer un teléfono, como mínimo, es que le entren llamadas, o sea, que usted se pueda comunicar. Ya hoy en día existen otras plataformas que usted se puede ver cara a cara, eso hace parte pues de una videollamada, ¿cierto? Pero eso es la mínima necesidad que tiene que satisfacer un teléfono para que sea teléfono. Si usted compra una tablet y no puede llamar, sino que es sirve para jugar y Facebook, eso ya no es un teléfono, eso es un Algunos sí computador, tienen una para tablet. llamar. Profe, Algunos. Adelante. yo creo que con respecto al celular y al aire acondicionado, o sea, son un bien. ¿Por qué? Porque, o sea, depende si usted lo necesita, porque a veces creemos que lo necesitamos, pero no lo necesitamos. Por ejemplo, usted o todos, porque nosotros, todo el mundo siente calor y está como que, ay, calor, tan hijo de madre. Pero entonces, o sea, ya depende de cada quien y sus preferencias, porque obviamente si uno Claro. está en una parte muy calurosa, o sea, también es para el bien de uno. Entonces uno dice, no, yo lo voy a comprar porque es algo que yo de verdad necesito y no es para malgastar la plata. Claro, exactamente. Las necesidades cambian según en el entorno en que se encuentre la persona. Entonces tiene que ver con muchos factores, hasta con los ingresos. Por ejemplo, imaginémonos que Alejandro Luna tiene aire acondicionado allá en su cuarto, ¿cierto? Entonces la plata que a él le llegue, él la va a gastar en otras necesidades que él crea que le van a satisfacer a él. La plata que a mí me llegue, me lo voy a comprar para satisfacer el tronco de calor que está haciendo ahorita mismo aquí en apartado. Y yo le decía a una profesora, hey, tengo ganas de una moto, quiero comprarme una moto. Dije, esa es la meta del 2022, quiero comprarme una moto. Pero entonces uno se pone a pensar, yo en realidad ni siquiera quiero la moto porque tenga la necesidad de desplazarme a grandes distancias. Bueno, el día que la tenga, lo voy a hacer. Pero imagínese usted aquí en apartado una moto situada bien cerca y tras de eso iba a media cuadra aquí del colegio. O sea, ¿para qué voy a aprender una moto yo para andar 2 calles? Entonces, yo quiero la moto, la verdad, para tirar farándula. Esa es la Yo sí me necesidad que voy yo voy a para el colegio, satisfacer. aunque viva Esa es la a 2 calles. esa es la Es necesidad, una pero las manera de necesidades caminar. cambian. Las Profe. necesidades cambian según. Sí. Queda un Profe, minuto. Ajá. es que la necesidad depende del tipo de persona. Volviendo al ejemplo del celular, no es lo mismo que un ejecutivo maneje su empresa de su celular a una persona que solo utiliza ese celular como medio de entretenimiento. No es lo mismo. Es correcto. Muchachos, la próxima clase continuamos con este tema que está muy bueno.
Ya se nos acabó la clase. Mañana, la próxima terminamos diapositivas. Chao, que estén bien.